Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues, sufre penalidades. La profesión del soldado no es una profesión grata. El soldado está siempre expuesto a conflictos y batallas. Es una profesión, por decirlo así, como la de un policía o un bombero que viven de crisis en crisis, resolviendo las crisis. Nosotros tenemos un llamado de Dios a sufrir penalidades, pero la bendición del soldado es que hay beneficios, hay bendiciones asociadas con esas penalidades. Dijimos que la primera responsabilidad del soldado de Cristo es conquistar su propia vida. Cuando yo conquisto mi propia vida, los beneficios, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu empiezan a cobrar poder e intensidad. Los dones de Dios en mi vida empiezan a manifestarse con poder. Si yo tengo un don de enseñanza, yo nunca voy a ser tan efectivo como maestro de la palabra como cuando mi vida está vivida en victoria y cuando mi vida manifiesta la victoria de Cristo. Cuando yo vivo sometido a Dios, el poder de Dios empieza a manifestar, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu empiezan a avivarse y de pronto esa persona amargada, iracunda, afanada que yo era, de pronto empieza a desaparecer y empieza a aparecer una persona maravillosa que yo no conocía, que ahora es increíblemente amorosa, paciente, tiene gozo, tiene alegría, tiene poder, tiene sabiduría, y todo eso gracias a que he sufrido penalidades y he permitido que Dios use todo aquello que ha pasado en mi vida para bien. Todas las crisis son usadas para Dios. Dios no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas. Dios no desperdicia ningún dolor. Por eso dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios no desperdicia ninguna de las circunstancias adversas que estamos viviendo. Todo está en el plan de Dios. Aquellos que están fuera, la familia del diablo, la familia, la simiente de la serpiente, ellos viven en una dimensión diferente. Ellos tropiezan y no saben en qué tropiezan. Ellos viven en sus pasiones, en la oscuridad de este mundo, y viven a la deriva, viven sin saber a dónde van. Pero nosotros, aunque no entendamos completamente, hay un plan que se está desarrollando en nuestra vida y ese plan lo tiene desarrollado Dios. Y todo lo que usted está viviendo es parte del plan. No existe circunstancia en su vida que no haya sido planificada por Dios. Y es toda esa circunstancia que va a trabajar como un cincel, como el cincel de Miguel Ángel, que fue quitando de la piedra y poco a poco se fue descubriendo ese maravilloso David que hoy personas de todo el mundo viajan para admirar. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Él quiere limar las asperezas, Él quiere cincelar todo aquello que su padre no plantó, todo aquello que no es parte del diseño que Dios pensó, porque usted existe por una sola razón, porque Dios lo pensó, porque Dios lo hizo y Dios lo diseñó. Todo lo que usted es hoy, físicamente hablando, y su personalidad fue diseñada por Dios. La Biblia dice en uno de los salmos que todas las cosas que fueron formadas en el vientre de nuestras madres estaban previamente escritas en un libro. Dios lo pensó a usted antes de la fundación del mundo. El color de su piel, su personalidad, sus gustos. Usted no es un accidente ni es casualidad, pero su carácter no es el carácter que debía de llevar ese diseño. La caída nos deformó y ahora mi trabajo como soldado es adquirir el carácter que yo debía tener, de yo no haber estado en este mundo caído, de yo no haber nacido deformado, de yo no existir desde un principio totalmente desconectado y ajeno a Dios. Es en el nuevo nacimiento cuando Dios se reconecta conmigo y de pronto empiezo a entender los planes y los propósitos de Dios, que Dios empieza poco a poco a cincelar ese individuo y empieza a sacar en mí las virtudes, las cualidades y la persona que yo debía haber sido desde un principio. Eso es lo que Dios está haciendo y ese proceso, hablamos de él el otro día, se llama santificación. Dios empieza a crear en usted un deseo, una necesidad y un proceso de desarrollo de la santidad. Nosotros como soldados tenemos que tener un alto nivel de compromiso, como Cristo. Cristo, nuestro supremo ejemplo, Él dio el ejemplo de compromiso. Imagínense usted, ¿qué compromiso? Un ser omnipotente, un ser que construyó el universo en 6 días,
y lo pudo haber hecho en 6 segundos y despojarse de todo su poder, de toda su deidad, aunque nunca dejó de ser Dios, y convertirse en criatura y exponerse a que lo pudieran matar, a tener que aprender a caminar, a hablar, que lo golpearan y lo maltrataran, como pasó, que Dios omnipotente se permitiera pasar por todo eso. Demandaba un alto nivel de compromiso. Por eso, para yo poder ser un soldado como Dios desea, yo tengo que tener el mismo nivel de compromiso que Él. Pero eso es algo que yo les he dicho a ustedes, la clave de la vida cristiana es pedir y se os dará. Ese nivel de compromiso en gran parte de mi vida yo no lo he tenido, pero yo le he pedido a Dios que me lo dé, y poco a poco, poquito a poco, mi nivel de madurez ha ido creciendo, y mi nivel de compromiso, mi nivel de entendimiento, y en la medida que entiendo y comprendo los planes y la manera de pensar de Dios, en esa medida yo me someto más y me rebelo menos. El nivel de compromiso Él nos lo da. Todo esto, acuérdense, es una cooperación. Esto no es que usted a partir de ahora tiene que ser un soldado formidable. ¿Y de dónde? Ustedes se acuerdan que yo les hice una historia que hace años atrás, me acuerdo que un día Dios, yo entendiendo lo que Dios quería hacer en mi vida, y un día le dije a Dios, en la honestidad de mi oración, le dije, Dios mío, es que yo no tengo en mí el material, el hombre que tú quieres sacar de mí. En mí no está, no sé de dónde lo vas a sacar. Yo soy demasiado bajo, malo, rebelde, terrenal. Pasaron los años y me acuerdo que un día me estoy arreglando en el espejo, poniendo bonito, y me miro así. Y no sé, por un momento me pareció, hasta mi mirada, me vi diferente. No era la mirada oscura, era otra persona. Y le digo yo, Señor, ¿qué está pasando? Le dije, esos no son mis ojos. Y el Señor me dijo, no, esos no son tus ojos, esos son mis ojos. Y ahora tú estás mirando a través de mis ojos, por eso te ves diferente. Y yo digo, wow, Señor, pero a mí me cae bien ese tipo. Ese tipo me cae bien, el otro, el que yo veía, el que siempre he tenido delante, ese tipo era un pesado, pero este me cae bien. Claro, el otro era el que yo pensaba que yo era, el monstruo, la concupiscencia, la carne. Usted cree que usted es ese monstruo, porque toda la vida usted nació con el monstruo, creció con el monstruo, y ¿cuántas veces yo no he oído decir, es que yo soy así? No, usted no es así. Usted ha escogido ser así porque se ha creído la mentira del diablo de que ese es usted, pero ese no es usted. Por eso la Biblia habla de una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos. Hay algo en nosotros que no es del diseño original, que nos lleva de vuelta al pecado. Pero ahora Dios ha puesto algo más, algo superior, su espíritu. Y ese espíritu es el que hace posible la transformación. Como soldados debemos no solamente tener un alto compromiso, pero debemos tener habilidades que hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque miramos a nuestro modelo, miramos al espejo y miramos a Cristo. Vemos la foto de Cristo, nos vemos nosotros espiritualmente hablando, y yo digo, ok, ¿qué me falta? Mucho. Yo veo un Cristo amoroso. Él a la mujer es sorprendida en el mismo acto de adulterio, no la condenó. Todos la querían apedrear, todos los pecadores, todos los fariseos, todos los hipócritas, todos los que no eran mejor que ella, la querían apedrear. Pero Cristo, que sí era mejor que ella, le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Y yo veo a ese Cristo y digo, Señor, qué compasión, qué fácilmente juzgo yo a los demás, qué fácilmente le veo yo los defectos a todo el mundo, qué duro soy conmigo mismo. Entonces empiezo a pedirle, Señor, ayúdame a tener compasión, ayúdame a no tener una regla de medir con centímetros tan cortos, que ahora un centímetro es 1 milímetro y nadie da la talla. Pero los primeros que no damos la talla somos nosotros, y vivimos con un pequeño tirano dentro, que nos vive humillando y acusando y haciendo el trabajo de Satanás. Satanás se puede tomar vacaciones porque usted mismo se acusa y se golpea. ¡Stop! ¡Idiota! ¿Cuántas veces va a hacer el mismo error? El diablo no tiene que estar haciendo nada porque ya usted se repite el mismo cassette.
Usted se mira en el espejo, ve sus caídas, ve sus suciedades y usted se critica. Usted se golpea, se maltrata y vuelve de nuevo el mismo ciclo de comportamiento. Un ciclo que usted puede romper dejando la culpa a un lado y rogándole a Dios que le dé un corazón nuevo. Porque Dios responde, Dios oye y Dios mueve y hace lo imposible. El Dios de lo imposible le puede cambiar a usted el corazón. Lo ha hecho conmigo. Yo no creo que aquí en este grupo haya alguien más malo que yo. Y yo hoy en día no me reconozco. A veces, ya yo ni se lo digo, pero a veces yo digo, ¿y este tipo? ¿Este chiripitifláutico de dónde salió? Pero gloria a Dios, porque hoy en día tengo una tranquilidad. Porque eso es lo que pasa cuando usted es un soldado de alto nivel. Un soldado que usted ha aprendido a usar y a preparar su espada, donde usted tiene su armadura bien ceñida y bien pulida. Entonces usted está confiado, porque usted es parte del imperio, de la luz, y usted tiene una armadura. Usted tiene una coraza de justicia infranqueable. Usted tiene un escudo de la fe. Usted tiene la espada del Espíritu. Usted tiene el yelmo de salvación. Usted está calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Usted tiene armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aunque usted no sea increíble, pero ya usted está como soldado, trabajando en sus habilidades, tiene un imperio que lo respalda, con una armadura bien diseñada. Y los romanos habían diseñado su armadura con tanta inteligencia, que un ejército romano de 10.000 soldados podía destruir uno de 40.000 por sus estrategias y por su armadura. La armadura del soldado romano había sido pensada cuidadosamente. Ellos, cada vez que peleaban contra un enemigo, analizaban sus estrategias y muchas veces modificaban las suyas y adoptaban las estrategias del enemigo que eran buenas. Ustedes han visto esas formaciones en las películas que eran como cuadraditos que avanzaban. Eso lo aprendieron ellos de los griegos. Las falanges. Ellos lo aprendieron de los griegos. Ellos dijeron, pero mira, eso funciona muy bien. Pero ¿qué ellos hicieron? Lo fueron modificando hasta que al final los cuadritos, esas falanges, se quedaron de un tamaño que les permitía poder ser flexibles, porque así si los atacaban por un flanco, si el grupo de soldados era muy grande, no se podían mover, pero si los grupos eran pequeñitos, ellos podían ser flexibles y tomar una forma redonda. Y por eso los romanos conquistaron todo el mundo conocido. Ese es el modelo que Dios usa cuando habla de la batalla del cristiano, el soldado romano. Y el soldado romano era un soldado temible e invencible. Tenían una serie de estrategias y una serie de armas bien pensadas. Después nosotros vamos a hablar de todo lo que la Biblia dice de nuestro armamento bélico. Por ahora estamos llegando a la armadura, pero todavía no vamos a llegar. Sin embargo, nosotros tenemos que estar trabajando en nuestro nivel. Acuérdense, nuestra primera batalla es el compromiso. El compromiso por conquistar nuestra propia vida. Tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para ver aquello que Dios le va a mostrar. Él le va a decir, ok, Darío, yo quiero que tú te encargues y empieces a orar por esto en tu vida. Yo estoy seguro que Darío sabe. Cada uno de nosotros tiene un área de su vida donde Dios le ha estado tocando y diciendo, no. Esa es el área donde tenemos que empezar a orar. Si tenemos un problema con la mentira, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a ver la mentira como tú la ves. Ayúdame a tener entendimiento y poder romper esa cadena de pecado que ha estado conmigo a lo mejor desde mi niñez. El compromiso implica dejar la comodidad y escoger la santidad antes que el entretenimiento. Porque vivimos en una época y en una sociedad donde queremos estar siendo entretenidos todo el tiempo. Y distraídos. ¿Pero por qué nos distraemos? Porque tenemos todo el tiempo una cajita del tamaño de una chocolatina un poquito gorda y jugosa que nos vive dando todos los chismes del momento. Si no son chismes, a lo mejor son los valores de la bolsa de valores, cómo suben y bajan las acciones. Cualquiera que sea su distracción, usted las tiene todas ahí. Y usted se pasa a veces 2, 3 y 4 horas mirando esa cajita que no le aporta nada. No le aporta nada, porque usted no va a cambiar lo que va a pasar. Y sin embargo, usted muchas veces escoge, usted y yo también, escogemos a veces Netflix en vez de la oración. Qué fácil es. Ay, sí, el Señor entiende, yo estoy cansado. Yo un ratito, un episodio de la novela turca. ¡Plah!
ajá, y se nos pasan las horas, se nos pasan los días, se nos pasan las semanas, y luego cuando nuestra vida está en llamas, no sabemos por qué, y nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Imagínense lo que yo les dije la semana pasada, un soldado en camisa hawaiana, sin espada y sin casco en el campo de batalla. ¿Cuál es el primer soldado que se va? Porque acuérdense que el enemigo tiene francotiradores. Esos francotiradores hacen así con esa mira telescópica y le miran la cabeza a Luis por allá, que está cantando "Oh Sole Mío" en camisa hawaiana. Ah, pero los soldados de alto nivel no andan como unos loquitos. Andan primeramente bien armados. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una batalla. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una batalla. Hay una batalla por su atención, hay una batalla por sus prioridades, hay una batalla por su corazón. Y esa batalla, de nosotros perderla, tal vez si somos de Cristo, nuestras almas sean salvas en el día del juicio, pero tal vez sus hijos, su esposo o esposa, sus hermanos, no lo sean porque nunca vieron a Cristo y lo más cerca que tuvieron de Cristo fue usted. Como soldados yo tengo la responsabilidad de ser luz en este mundo, de ser sal, de ser un libro abierto. No libros perfectos, pero sí la gente puede ver la honestidad. Me acuerdo una vez un señor que me preguntó, ¿tú eres cristiano? Así con una cara como, ¿usted ha visto esos viejos así? Que digo, ya yo soy viejo también, pero él yo creo que era más viejo que yo ahora. Él me mira así y me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, bueno, más o menos. Le dije, sí, bueno, sí soy cristiano, sí. ¿Y por qué dice así, más o menos? Le dije, porque soy el peor cristiano del mundo. Ajá. Le digo, sí, soy usted. Le dije, mire, yo soy un desastre, un desastre. Si no fuera por la misericordia y el amor de Cristo, yo no sé lo que hubiera sido de mí. ¿Por qué tú dices que era un desastre? Uy, porque mire, usted ha oído que los cristianos somos unos hipócritas. Claro, yo lo he dicho. Le digo, usted tiene toda la razón, somos unos hipócritas. Yo soy el más hipócrita de todos. ¿Cómo? Sí, yo soy un gran hipócrita. Porque pretendo muchas veces que todo está bien y todo no está bien. Pero, ¿sabe qué? Le doy tantas gracias a Dios que Él ama a los hipócritas, que Él ama a los amargados, que Él ama a los rencorosos. Y los recibe. ¿Y sabe lo que está pasando? Le dije algo increíble, algo maravilloso. Cada día soy menos hipócrita. Cada día soy menos amargado. Cada día tengo menos afán, menos turbación. Oh, y así, como quien no quiere la cosa, le conté y le hablé de todas mis crisis y le conté cómo Dios estaba trabajando en ella. Cuando ese hombre se fue, le dijo a su hija, que es creyente, me cayó bien ese muchacho, el primer cristiano que me cae bien. Le dije, porque no es un hipócrita, ¿no? Él dice que es hipócrita, pero él no es hipócrita, ¿no? Si hubiera sido hipócrita, no me hubiera dicho que él es un hipócrita. Y a poco tiempo el hombre se convirtió. Digo, no por mí, porque yo nunca volví a hablar con él. Pero a veces la gente necesita una dosis de realidad. Los cristianos no somos perfectos, nunca vamos a ser perfectos. Lo que nos diferencia del inconverso es que el inconverso no le importa la voluntad de Dios. Y a los que somos de Cristo, queremos hacer la voluntad de Dios, aunque fallemos muchas veces. Esa es la gran diferencia, que es una gran diferencia, porque de no ser por la presencia del Espíritu Santo, no seríamos así. Nosotros como soldados tenemos 4 objetivos. El primero lo hemos dicho, el primer objetivo es alcanzar mi propia integridad emocional para ser libre de todas mis ataduras pecaminosas y poder manifestar así el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a trabajar en quién yo soy aquí adentro, no en lo que yo hablo, porque muchos cristianos somos expertos en aprendernos la Biblia de memoria y recitarla y decirle a la gente, ¿se acuerdan cómo yo le dije el otro día a alguien que cogemos el agua de la vida y se la damos a alguien? Toma, eso es lo que tú necesitas, es el agua de la vida, si bebes de esa agua no tendrás sed jamás. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo eso a la mujer samaritana? Si bebieres el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Pero nosotros los cristianos tenemos la fuente de la vida, pero a veces nosotros no sabemos toda la Biblia, pero nunca hemos bebido el agua. Y entonces la gente nos mira nuestra vida y lo que ve es deshonestidad, de hipocresía. No ven a Cristo por ningún lado, aunque seamos honestos. Sí, soy un desastre, pero si realmente somos un desastre, ¿quién quisiera ese Cristo que tengo yo?
Pero cuando yo empiezo a tomar del agua de la vida, Cristo dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? El gozo del Señor. Cuando tú empiezas a beber de Cristo todos los días, cuando tú vienes a su presencia y tú empiezas a entender la gracia, la sanidad que hay en Cristo, la libertad, no tenemos más condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, por eso es que yo no tengo que estar llevando puntuación, por eso es que Dios no lleva puntuación, porque Dios me declaró santo. Ya yo soy santo en los ojos de Dios, ya yo no tengo que tratar de ser bueno. Ahora lo que tengo que tratar es de manifestar el fruto de haberlo conocido, ser libre. Porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Es cuando yo empiezo a beber, cuando yo empiezo a beber del agua de la vida, que entonces la vida de Dios empieza a manifestar y otras personas dicen, ¿qué es lo que tú tienes que siempre estás contento? ¿Qué es lo que tú tienes que estás tranquilo y en paz cuando yo sé que tienes 1.000.000 de problemas? Óyeme, yo te conocía y tú eres un tipo insoportable y ahora como que te has tranquilizado. ¿Qué te pasó? Hemos encontrado la fuente de agua de vida, hemos encontrado la sabiduría de Dios escrita en un libro donde nos habla de todo aquello que está pasando dentro. Y ahora podemos alcanzar la integridad emocional, porque la espiritualidad, la integridad espiritual nos ha sido dada por Dios, pero el problema es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos emociones, mente e intelecto, y todas esas cosas son lo que dice ahí en la parábola del sembrador. Tenemos nuestra mente y nuestro corazón lleno de piedras, lleno de dureza, lleno de espinos, y es nuestra misión limpiar el corazón para poder manifestar el fruto de Cristo. Objetivo número 1. Objetivo número 2, defender la integridad de la doctrina. Porque el soldado tiene que aprender a usar sus armas. Pero todas las armas del soldado de Cristo están basadas en la Escritura. Entonces yo como obrero, tengo que estar bien adiestrado y conocer las armas y por qué Dios me las ha dado y para qué me las ha dado. La doctrina es muy importante. ¿Saben qué pasa? Cuando la doctrina está desvirtuada, es como que vayan a mandar un cohete de aquí a un planeta, a una galaxia lejana, y hacen todos los cálculos, pero ese planeta está lejísimo. Usted sabe que las distancias en el universo son astronómicas, válgame la redundancia. Entonces, mandan un cohete y si todos los cálculos no son precisos, ese cohete puede terminar en el otro lado de la galaxia o en el otro lado del universo. El diablo no quiere que usted se vuelva satanista. No. Eventualmente lo querría llevar allá, porque esa yo creo que es el engaño más extremo. Pero el diablo lo único que quiere es que usted simplemente se desvíe un poco, porque un grado de error a la hora de lanzar un cohete para cualquier parte del universo, cuando se multiplica por la distancia, usted termina a millones de años luz lejos de la meta para donde usted iba. ¿Por qué? Porque en la medida que va transcurriendo ese grado, se va haciendo cada vez más grande la distancia. Usted ahora termina en Júpiter cuando usted iba para Pluto. Un poquito de desviación, porque la falsa doctrina conlleva una falsa práctica y lleva un desbalance, y ese desbalance se manifiesta en su comportamiento y en su manera de pensar. La persona, por ejemplo, que cree que su salvación se pierde, vive en una esclavitud continua, porque todos los días pierde la salvación, porque todos los días pecamos. ¿Quién no pecó hoy? Que levante la mano. Si usted cree que no pecó, es porque usted realmente todavía no entiende mucho sobre el pecado. Nosotros a veces nuestro pecado es tan prevalente que nosotros hemos pasado las 24 horas en una actitud pecaminosa. La indiferencia hacia Dios es pecado. ¿Y cuántas veces nos levantamos sin deseo de buscar a Dios? Muchas veces. Y usted sabe que tiene que orar, pero ni siquiera lo dice en voz alta. Se da la vuelta por la casa, se lo piensa 7 veces, lo llama por teléfono y cuando viene a acordarse son las 7 de la noche, las 9 de la noche y usted no ha orado. Usted pasó el día entero en una actitud de indiferencia hacia Dios que usted ni siquiera se ha dado cuenta. Y eso, el pecadito más sutil. A veces estamos llenos de odio, todas esas piedras de las que hablamos la semana pasada están ahí, resentimiento. Pídale a Dios que le muestre a quién usted resiente. Yo era una persona muy rencorosa,
Cuando el Señor empezó a abrir, ¿se acuerdan de esa canción que dice del baúl de los recuerdos? ¿Cómo era? ¿Cómo dice la canción? El baúl de los recuerdos, esa de los 60, ¿no era? Buscando en el baúl de los recuerdos. Ajá, buscando en el baúl de los recuerdos. A mí el Señor me ha sorprendido, porque yo tenía un tesoro de amargura y de ofensas no perdonadas, y lo grande es que yo me di cuenta que yo guardaba ofensas ahí, bien envueltas, para que no pierdan su brillo. Personas que me habían pedido perdón y yo no los había perdonado. No, es que eso no tiene perdón. Y yo estaba ahí con ese volcán de basura en el corazón que no permitía que la semilla echara raíces. Entonces, nosotros tenemos que quitarnos todo el disfraz delante del Espíritu de Dios y luchar por nuestra integridad. Porque usted no sabe la cantidad de esqueletos que usted tiene en su closet. Porque usted nunca mira para allá. Todo lo hemos hecho. No es lo normal. Por eso es que nos encanta fijarnos en el otro. Mira esa, tiene todos los dientes postizos. Mira aquel, tremendo hipócrita, ladronazo. Yo te he visto gente que vive todo el tiempo hablando de alguien. ¿Sabe por qué? Porque ese tiene una cantidad de esqueletos, pues tiene que estar todo el tiempo desviando la atención hacia otro. Pero eso es lo normal. Somos así los seres humanos. Pero los soldados de Jesucristo tenemos que coger, vamos arriba, me voy a meter en el closet y le voy a cerrar la puerta para no salir, para empezar a recoger huesos secos. ¿Se acuerdan del valle de los huesos secos? Ese es el corazón humano. Estamos llenos de muertos, rencores, raíces de amargura, envidias. Y luego queremos ir a la batalla de la luz. Para usted usar las armas de la luz, que así las llama la Escritura, usted necesita caminar en santidad. Por eso es que mi primera batalla es la batalla por la santidad. Sí, yo no voy a ser increíblemente santo mañana. ¿Por qué? Porque es un proceso. Pero en esa búsqueda, cuando usted se propone de corazón alcanzar la santidad, ya ese deseo honra a Dios. Ya ese deseo es agradable delante de Dios. Ya ese deseo le da a usted el corazón del rey David. Entonces, usted empieza a buscar y empieza a enfrentar lo que Dios le muestra. Usted tiene que ponerse como soldado de Jesucristo frente al espejo para poder ver los procesos, empezar a analizar sus pensamientos, sus actitudes, aún sus recuerdos. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer recuerdo, yo era un bebé, yo tendría tal vez 3 o 4 meses. Eso no es normal, pero ¿sabe lo que pasa? Yo era así como William, chiquitito, pero ¿sabe qué pasa? ¿Por qué yo tengo ese recuerdo? Porque ese día mi papá me llevó a la playa, mi papá y mi mamá, y a mí me daban conmigo en la playa. Yo estaba caminando en el agua, agarrado de los dedos de mi papá, y ese día el agua venía así, subía y me cubría a veces. Entonces, ese día yo sentí miedo por primera vez. Y ese miedo fijó el recuerdo. Si usted se pone a pensar, a lo mejor usted no tiene ningún recuerdo del primer, segundo, tercer, cuarto año. Eso significa que en esos años no pasó nada que lo marcó. Aunque pudiera ser que, si usted tuvo una niñez dramática, que usted lo haya bloqueado hasta el momento en que usted esté listo para enfrentarlo. Entonces, cuando nosotros no lidiamos con toda esa basura, nuestra vida apesta, porque usted tiene un closet lleno de basura, lleno de rencores, lleno de huesos, lleno de dolor, lleno de filosofías, lleno de creencias erradas, lleno de religión y falsedad, un montón de cosas que no tienen sentido ni base bíblica. Y por eso el diablo quiere que usted no sea celoso de la doctrina. La doctrina es muy importante, porque ese pequeño error lleva al desbalance. Si usted no tiene seguridad de salvación, mire, este es un síndrome que le ocurre constantemente a aquellos que están en grupos donde no creen que la salvación es segura. Ellos creen que Cristo ganó la salvación, pero ahora yo la tengo que mantener. Él la ganó para mí, pero yo la tengo que mantener con mi comportamiento. Entonces, claro, es perfecto para los manipuladores pastores que quieren que usted se comporte, porque si usted no se comporta se va para el infierno. Pero el problema es que usted se va a ir para el infierno todos los días, por lo menos 7 veces. Entonces creen que si se mueren en pecado, ay papá, yo que acabo de decir una mentira y me morí, ya tanto trabajo tratando de ser un cristiano bueno. Usted no se la puede ganar, usted no la puede mantener, usted no la puede conservar.
Ellos no entienden la gracia, pero entonces viven en una esclavitud tratando de portarse bien y cuando ya tienen 3 meses no aguantan más. ¿Y saben lo que hacen? Se toman un sabático y en ese sabático hacen de todo. Todo lo que no hicieron por 3 años lo hacen en ese sabático. Y cuando ya están que no pueden más, que ya tienen el pelo así todo desbaratado, vuelven a la iglesia. Ay, es que no puedo más, me siento tan mal. Claro, es la falsa doctrina. Si entendieran el concepto de la gracia, que la salvación es un regalo y que Dios no es un muerto de hambre tacaño que pide el regalo de vuelta. Ah, te portaste bien, dame mi regalo. No. La salvación no se puede perder porque yo no me la podía ganar y es un regalo de Dios, Efesios 2, 8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces yo tengo que defender la integridad de la fe, la integridad de la doctrina, porque ahora mismo lo que más hay por ahí son falsos y los hay de todos los colores y de todos los sabores. Entonces yo como buen soldado tengo que aprender a conocer bien la palabra de verdad, para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia a aquellos que pidan y pregunten sobre mi fe. Mi tercer objetivo, predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, porque es lo único que salva. Hay muchos grupos, entre comillas, cristianos que predican una salvación por obras. Si tú no eres parte de su iglesia, tú no eres salvo. Si tú no tienes un cierto comportamiento, ¿se acuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Mentira. ¿Qué es? La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Lo que le dijeron los ángeles a los pastores, que nos ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Nos ha librado del infierno. Él pagó mi deuda. Entonces, ninguna condenación ahora en Cristo Jesús tengo yo, porque he sido liberado de mi deuda. Y cualquiera que venga a Cristo, como el ladrón en la cruz, es liberado de su deuda. Objetivo número 4, discipular a los más jóvenes, enseñarles no solamente la sana doctrina, sino la sana práctica. Porque tenemos un síndrome en algunas denominaciones donde, ¿te has visto esos extraterrestres que tienen el cerebro así de gordo? Nosotros nos volvemos cristianos con el cerebro así de gordo. No sabemos la Biblia de memoria, pero no tenemos nada de gozo. Y de unos predicadores así, yo tengo que orar, usted tiene que orar, y usted lo mira y usted dice, ¿para qué? ¿Para ser como tú? Ay, padre, prefiero ir al infierno. Yo oí a algunos predicadores que usted los oye hablando y tú te dices, ay, no, yo no de ese tipo de yo no quiero estar. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza llena de conocimiento, pero no han entendido que el reino de los cielos no son palabras, sino poder. El reino de los cielos no es palabrería, es poder en el Señor. Nosotros, este grupito insignificante que somos, estamos viendo el poder de la oración. ¿Por qué? Porque estamos viniendo en humildad, pidiéndole a Dios que si está agradado, que responda. Y hemos visto ya varios, estamos viendo un milagro. Don Kiko es un milagro. Le dijeron que no se iba a recuperar, al día siguiente lo dieron de alta. Y así, yo nunca había visto tantas respuestas tan rápidas. Pero mi oración fue cuando comenzamos este grupo, Señor, si tú estás contento con esto, si esto es tu voluntad, pues yo no quiero estar hablándole si Dios no quiere que yo hable. Porque yo sé que yo hablo mucho. Pero Dios me hizo así. A varias veces Él en circunstancias donde yo me he quedado callado, Él me ha dicho, habla. ¿Para qué tú crees que yo te dije esa buena boca que tú tienes? Habla. Y después que empiezo no puedo parar. Nosotros tenemos que enseñar a los hermanos jóvenes cómo es la vida cristiana. Hay que no decírselo, modelárselo. Porque así como yo miro al modelo, Cristo, y ahora yo he ido poco a poco trabajando mi alma, y ahora mi alma cada día está más linda porque cada día se parece más a Cristo. Ahora yo te digo a ti, no. Esa no es la actitud que tú tienes que tener con tu marido. No lo presiones, no lo manipules. Hazlo de esta manera y verás. No, esa no es la actitud que tú tienes que tener con tu papá. Dios no te va a bendecir porque Dios no bendice la rebeldía. Dios no bendice cuando nosotros nos salimos de la estructura que Él ha preparado. El sometimiento, la sumisión, es la manera de llegar a la exaltación. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cristo, que era Dios, Él no estimó el ser igual a Dios, sino que Él se hizo
humilde, obediente hasta la muerte. Entonces nosotros, como soldados de alto nivel, tenemos que agarrar, mirarnos en el espejo de la palabra y ver en el cuadro del sembrador, ver qué hay ahí y prestarle atención al Espíritu. Porque por eso Cristo le dijo, si ustedes van al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias. A las 7 iglesias Dios les tiró una radiografía espiritual. Y si usted mira cada una de esas 7 iglesias, eran totalmente diferentes. Algunos estudiosos de la Escritura ven las diferentes edades de la iglesia de Cristo. Puede ser. Sin embargo, yo también veo una radiografía de todo creyente. Luego, hay otra iglesia que no está incluida en las 7, que es la iglesia apóstata, más adelante. Esa está tan lejos de la verdad que no fue incluida. Aunque dentro de las 7 hay una que el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia donde el pastor de la iglesia y gran parte de los feligreses estaban espiritualmente muertos. Sí, eran religiosos, pero no conocían, no entendían, no sabían nada. Lo que tenían era religión. No tenían relación. Y sin relación somos como el ladrón en la cruz que no hizo caso de quien tenía al lado. Somos igual que el ladrón que se fue para el infierno, contento y feliz, teniendo la salvación a su lado. Porque la religión no salva, ninguna religión, ninguna denominación cristiana salva. Porque la salvación se encuentra en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo. Entonces, cuando el sembrador salió a sembrar, la semana pasada vimos 2 de las condiciones. El sembrador salió a sembrar. Y el sembrador, Cristo usó la imagen del sembrador y esa semilla cayó en diferentes lugares. Era algo muy común. Todos los judíos lo entendían porque vivían en una economía agraria y la siembra era algo que ellos vivían todos los días. Vivían de la agricultura o de la ganadería y muchas veces el ganado tenía que comprar grano para alimentarlo. O sea que eso era el pan suyo de cada día. Era como los celulares para nosotros prácticamente. ¿Quién no ha visto usar un celular? Pues nos tendremos que ir a otro planeta para buscarlo, porque ya no existe gente sin celular. Entonces, para ellos, todas estas cosas eran así, eran su pan de cada día. Esto era una imagen vívida y clara para ellos. Entonces, el Señor le empieza a hablar de que cuando el sembrador empezó a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, porque el terreno no estaba preparado para la siembra, el terreno era duro, la otra parte cayó entre unas piedras, otra cayó en una parte donde había espinos y otra parte cayó en buena tierra. Ya yo les expliqué la semana pasada que la buena tierra, cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene buena tierra. Puede ser que debajo de las piedras, de los espinos, debajo de todo el desastre, puede ser que haya buena tierra. Pero mientras la buena semilla no caiga allá y dé fruto, usted está perdido. Porque uno de los frutos de la buena semilla, el primer buen fruto es la salvación. Pero cuando usted empieza a manifestar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces podemos ver y saber que realmente usted se entregó a Cristo. Porque sin los frutos, nosotros no sabemos qué árbol es usted. Usted puede decir que un árbol de banana, pero eso son hojas de guanábana. No, espérate. Y usted hace un té y es un té de guanábana, pero él dice que es un árbol de banana. No. Son muy diferentes los dos árboles. Y mucha gente está entre nosotros, pero no dan los frutos del reino. O sí, tienen toda la jerga. Sí, tienen un comportamiento religioso. Pero esto no se trata de comportamiento. A Dios nadie lo puede engañar. Si yo no tengo las marcas de fábrica, el fruto, amor, gozo, paz, que provienen de Dios, el fruto es el resultado de la sumisión. Yo no puedo producir fruto. La vid produce el fruto en mí. La rama está simplemente pegada de la vid. Yo no tengo que esforzarme. No, yo simplemente me tengo que someter a la vid. Someter a lo que la vid va a hacer en mí. El problema es que mucha gente no da fruto porque no se agarran bien de la vid. Y están en la iglesia y están aprendiendo a comportarse y a hablar como nosotros, pero no son de nosotros. Y por eso es que nunca dan fruto. Se vuelven legalistas, son increíbles en cuanto a las reglas. No, yo no bebo vino. No, yo no me pongo pantalones. No.
el domingo, no, yo me reúno los sábados. Y son expertos en normas y reglas que dice la Biblia, no tienen ningún valor para los apetitos de la carne. Pero los apetitos de la carne es aquello que el Espíritu Santo impacta, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, lo primero que nos quita es el temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio, nos quita el temor. Eso lo da Dios cuando yo me pego de la vida. El que permanece en mí y yo en él, fíjese en la intimidad, el que permanece en mí y yo en él. Cristo no puede permanecer en usted si usted no permanece en él, si usted no se agarra como un gato panza arriba de Jesucristo, si usted no se pega, usted va a seguir viviendo la vida mediocre. Usted va a ser un soldado con una espada que ni corta. Usted va a querer comerse un pedazo de salami en el campo de batalla porque usted no está haciendo, usted no está limando, preparando, afilando su espada. Usted va a ir lo van a mandar, vete a aquella ciudad y mira a ver si hay alguien que sea de los nuestros. Pero usted va con esa armadura tan sumamente sucia y asquerosa que cuando lo ven, ellos no saben si usted es del bando enemigo, porque a usted no se le ven las señales de la cruz en la armadura por ningún lado. Entonces, nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que ponernos frente al Espíritu para que el Espíritu Santo nos lleve y nos enseñe a agarrarnos de Cristo, empezar a beber de su palabra todos los días, empezar a comer y a meditar en su palabra, la papilla. Si usted es un bebé, empiece a comer su compota, empiece a leer los salmos, empiece a leer los evangelios, haga muchas preguntas, escriba todas sus preguntas, y usted empieza poquito a poco, y resulta que usted todavía no le ha dado su espada, pero tiene un cuchillito bien afilado. Y el diablo le tiene miedo ya, espérate, que esa niña no está fácil, está leyendo la escritura todos los días. Entonces usted empieza a echar sus primeros dientes y ya usted no quiere compota, ahora tú quieres, el Espíritu Santo hace así, ¡pa! Y te tira un vistecito, ¡uy! Y usted lo mastica mucho porque usted apenas acaba de tener los dientes. Y poquito a poco usted se va poniendo fuerte, empieza a tener discernimiento, sigue haciendo preguntas, sigue cuestionando, sigue leyendo, viene con preguntas. Hermano, ¿por qué dice aquí la palabra esto? Y cuando usted viene a ver, usted tiene tremendo mollero. Ya no tiene un cuchillito, ahora tiene una espadita. Usted empieza poco a poco, en la medida que va creciendo en el entendimiento de la Escritura, usted se va volviendo un guerrero formidable, de alto nivel. Y ahora el diablo tiene que pensárselo más. Ahora las pruebas tienen que ser diferentes. Pero no se preocupe, que el príncipe de los pastores nunca nos abandona. Tengo 46 años en esto. El diablo me hubiera querido estrangular el primer día, pero no lo ha logrado porque Cristo no lo ha dejado. No por mí, no. Si hubiera sido por mí, ya yo hubiera muerto en el campo de batalla. Pero Cristo, Él perfecciona su obra. Entonces, en la medida que yo me pongo en la Escritura y voy todos los días comiendo un poquito, en la medida que voy orando y voy pidiendo, Señor, ayúdame a entender. Cuando yo empiezo a observar esos comportamientos en mi vida que no deberían de estar ahí, que todos los tenemos, usted empieza a orar por ese comportamiento. Señor, ¿por qué yo soy tan rencoroso? Señor, ayúdame a entender. Fíjese, y le voy a dar solamente un detalle que Dios me dio con respecto, y no voy a seguir, lo voy a dejar para la semana que viene. Dice que aquel que la semilla cayó junto al camino, dice, es aquel que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo, las aves, y la arrebatan. Entonces la semilla no tiene oportunidad de crecer. Esas áreas de nuestra vida que están duras porque la palabra no tiene lugar donde penetrar, necesita la semilla para poder crecer, tiene que caer en la tierra, y entonces la oscuridad y la humedad de la tierra le dan el perfecto ambiente para ella empezar a germinar. Como la tierra está dura, ella no penetra. El mensaje de Dios no penetra, pero entonces, como no penetra porque yo no lo entiendo. Si usted tiene un problema con la mentira, y le voy a usar el ejemplo de la mentira, es porque usted no entiende cómo Dios ve la mentira. Porque si usted entendiera cómo Dios ve la mentira, no fuera un habladorazo. Fíjese que en el libro de Proverbios dice que hay 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 que su alma abomina. Eso significa que le causan náuseas a Dios. Es algo que no soporta. De las 7 cosas que le dan a Dios náuseas, 3 tienen que ver con la mentira. Dice, la lengua mentirosa, el falso testigo y el que causa división entre las personas. Él lleva y trae. Dios odia el lleva y trae, el chismoso, el que va a una corte y habla mentira, y el mentiroso, o en buen dominicano, el hablador.
Dios no lo soporta, le causa unas náuseas. Y luego en el libro de Apocalipsis dice que todos los mentirosos serán arrojados al lago de fuego y azufre. Dios detesta la mentira. Cuando hay áreas en mi vida donde hay inmoralidad, donde hay rebeldía, donde hay poca misericordia, es porque yo no he entendido cómo Dios piensa, cómo Dios ve ese comportamiento. La semilla no penetra porque en mi vida algo pasó que por algún motivo esa área de mi vida está dura. Por ejemplo, yo me di cuenta, en la medida que Dios fue enseñando, que yo tenía un problema con las mujeres en general. Creo que la mayoría de los hombres tienen problemas con las mujeres en general. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos y muchas veces fuimos criados por mujeres y muchas veces esas mujeres no eran las mejores mujeres del mundo. ¿Qué ocurre? Yo tuve la bendición de que tenía una abuelita piadosa, pero en mi vida pasaba algo. Cuando yo tenía como 4, 5, 6 años, había momentos en que todas las mujeres de mi familia, mi mamá, mi tía, mi prima y mi abuela con todo y que era una mujer de Dios, se juntaban a hablar mal de mi papá. Y ahí estaban desbaratándome al viejo. Y yo tenía 4 añitos, 5 añitos, no me hacían caso, el niño. Pero el niño se estaba dando cuenta de todo. Entonces, ¿qué ustedes creen que fue mi conclusión? Pero las mujeres son unas culebras todas. Entonces, se creó un concepto errado, me creí una mentira que se anidó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú creces, tú normalmente tienes 2 avenidas. O te vuelves codependiente y te mueres por la atención femenina, o te vuelves un narcisista y lo único que quieres es castigarlas porque son todas unas culebras. Esas 2 tendencias son pecaminosas y horribles y son los 2 polos opuestos del espectro psicológico humano. Cuando la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Pero qué pasa si mi prójimo es una mujer? ¡Ah, no! ¡Ahí no! No. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a darme cuenta, porque llegó el momento en que Dios me empezó a enseñar, yo me empecé a dar cuenta que yo, fuera de mi abuelita, que a pesar de todo era una mujer de Dios, pero obviamente no era perfecta, yo tuve que ponerme a orar y a bendecir. Y en mis oraciones muchas veces yo me pongo a bendecir, empiezo a bendecir a todas las mujeres que conozco. Bendigo a mi mamá, porque mi mamá se murió, bendigo a mi abuela, bendigo a todas las mujeres en general, en el nombre de Cristo las bendigo, las perdono y declaro que son preciosas y valiosas. Y gracias a ese entendimiento hoy en día yo puedo mirar a todas las mujeres como madres, hermanas o hijas y puedo tener una relación con ellas pura que antes no podía tener porque estaba lleno de resentimiento. Su corazón contamina todo lo que usted hace. Si está podrido, una persona que está llena de ira no le puede hablar a usted con calma. Cuando usted ve una persona que vive maltratando con la boca a todo el mundo, esa persona lo que tiene es, mire, es un cementerio lo que tiene en ese corazón. Entonces nosotros, que somos los guerreros de la luz, no podemos ser así, no podemos. Y muchos somos así. Pero hay esperanza, porque para eso estamos aquí, en la casa de Dios. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para ser cambiados, para ser liberados, para ser sanados, para ser transformados, para perdonar a todos, para bendecir a todos, para cuidar de todos, para perdonar, así como Cristo nos perdonó. Porque imagínense ustedes, si Dios fuera como yo, si Dios guardara rencor, el cielo estuviera vacío. El cielo, si Dios fuera como lo piensan los que pierden que la salvación se pierde, válgame la superredundancia, el cielo estaría vacío. Si hay que ser bueno para ser salvo, nadie va a ir al cielo, porque la misma Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es Dios que me busca a mí y me alumbra y me lleva a sus pies. Y entonces me lava, me recibe, me perdona y me empieza a sanar. Yo les exhorto en esta semana que se pongan frente al espejo, en la presencia de Dios, que se levanten de la comodidad y tomen el tiempo de pedirle a Dios que les revele las cosas que hay guardadas en ese closet. Yo me acuerdo que la primera vez que yo le dije al Señor, ayúdame a ver lo que no quiero ver, yo me pasé una semana llorando. Porque cuando yo les hablo del monstruo, lo que Dios me mostró fue un monstruo horrible, un ser despreciable. Pero Él me dijo, tranquilo, ese no eres tú. Eso no era parte del diseño.
Eso nació ahí porque tu abuelo, Adán, no fue muy inteligente. Y eso lo tienen todos los seres humanos. Pero tranquilo, que yo te he amado aún y a pesar de tu monstruo. Yo morí por ti para librarte de ese monstruo. Entonces, cuando Dios me empezó a monstruo, empecé a enfocarme en los diferentes aspectos de ese monstruo. Yo no solamente resentía a las mujeres. Había alguien a quien yo le tenía mucho más odio. Y ese era yo. Yo me resentía mucho. Yo no me perdonaba muchas cosas que yo había hecho. Y que yo pensaba que no tenían perdón. Esa otra mentira del diablo. Hay ciertas cosas que no tienen perdón. Hay una sola cosa, según la Escritura, que no tiene perdón. Una sola. ¿Saben cuál es? La incredulidad. Usted no creer en Cristo es lo único que no tiene perdón. Porque es precisamente ese pecado que me lleva al infierno. Todos los demás, Dios me los perdona. En el momento en que yo dejo la incredulidad y empiezo a creer y le digo, Señor, si tú me recibes, soy tuyo. El ladrón en la cruz, en términos humanos, ese tipo era una rata, pero yo también. Y a mí Dios me recibió como lo recibió a él. No hay que ser bueno para ir al cielo. Hay que ser simplemente humilde, lo suficientemente humilde para reconocer que se necesita Cristo. Usted puede tener religión, usted se puede saber la Biblia de memoria, usted puede haber sido católico, evangélico, bautista toda su vida, y igual que si vive en un garaje no se va a convertir en carro, haber sido cristiano toda su vida no lo va a convertir en cristiano. Cristo es la esencia de ser cristiano. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene poder, el que tiene al Hijo tiene conexión y acceso al Padre, el que tiene al Hijo lo tiene todo, tiene la gracia y el favor divino, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, más la ira de Dios está sobre él. El que no tiene al Hijo no tiene nada, aunque sea multimillonario, aunque sea Bill Gates. ¿Usted cree que Bill Gates va a tener algo el día que él cierre los ojos? Lamentablemente yo no creo que Bill Gates sea creyente. Y si no es creyente, no importa cuánto él tenga aquí. Esto es todo prestado. Esto es un teatro. Ahorita va a terminar la función y nos van a bendecir y recompensar de acuerdo a cómo jugamos el papel. Dios le dio tanto a Bill Gates, hubiera podido hacer tanto bien, pudiera tener tanto tesoro en el cielo, pero él se conformó en guardar el tesoro para él. Pobre diablo, pobre hombre, siendo tan rico y sin embargo es tan pobre. Los exhorto a que en esta semana le pregunten. La semana que viene o tal vez durante la semana les voy a preguntar. No me tienen que decir el pecado, no me tienen que decir específicamente, pero me dejan saber porque me bendice. Si Dios les está empezando a mostrar cosas que Él quiere sanar, enseña un huesito, un fémur que hay ahí en una esquina del closet, empiezan a sacar el esqueleto un hueso a la vez. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te adoro, te bendigo. Tú eres bueno y eres santo, eres perdonador, eres sabio, eres infinitamente bueno. Padre, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu inmenso perdón, por esa gracia que es fresca y nueva cada mañana, al igual que tu misericordia? Padre, tú eres el anciano de días, todas tus virtudes son frescas cada mañana, tu amor nunca se marchita, tu sabiduría es eterna. Padre, gracias por darnos planes y propósitos, por darnos esperanza, por darnos una misión en la vida, porque ya no vivimos como la gente que no te conoce, tratando de pasarla bien, tratando de disfrutar, cuando realmente les falta lo más importante, que es ese amor eterno, esa relación profunda que le da valor, sentido y olor y color a nuestra existencia. Padre, te amamos, te pido que tu Espíritu Santo en esta semana toque la vida de cada uno de nosotros, aquellos que han de oír estas palabras a lo largo de las semanas. Que Padre, que tu Espíritu se mueva con poder. Muéstranos, Señor, cámbianos, Señor, sánanos. Permite que la semilla de tu palabra entre, penetre, crezca y dé fruto de salvación. Que nosotros nos abracemos de Cristo y estemos firmemente asidos para que Él produzca en nosotros los frutos del reino. Padre, te amamos y te adoramos y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.